Mesro, bienvenidos a otra lección con los discípulos. Mi nombre es Malakaya y aquí con el hermano. Shalom. El tema de ahora se llama No hay que desviarse, no hay que desviarse. No hay que desviarse. So, como saben ustedes, desviarse es como un tren que va y algo se le pone en el camino, se desvía, ¿no? O igual en un camino de alguien, algo que lo bloquea a uno y tiene que tomar otro camino. Acuérdense, aquí la escritura te habla de que el camino es estrecho, se dice, ¿no? Sí. Y solo una persona pasa a la vez. So, tenemos que tener ese enfoque. Vamos a empezar con Proverbios 4:1. Este libro de Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. So, aquí te está dando en Proverbios te está dando, ¿cómo se llama? El consejo. Es un libro de consejos, ¿no? Consejos que otra vez pertenecen a la Santa Escritura, a la ley. So, aquí te dice, oíd la enseñanza de un padre. O sea, la doctrina. Una doctrina es una enseñanza. Dice la enseñanza de un padre. Lee. Y estad atentos, para que conozcas cordura. ¿Qué más? Porque os doy buena enseñanza. No desampares mi ley. ¿Escucharon eso? So dice, porque os doy buena enseñanza o doctrina, que son la misma, significa lo mismo. No desamparéis, o no se alejen, no se desvíen de mi ley. Lee. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Y qué? Y vivirás. ¿Escucharon eso? Otra vez, como le digo al hermano antes de la lección, de la clase, que básicamente la escritura siempre cubre lo mismo. Acuérdese, Jehová, por medio de Jesucristo, le enseñó a los discípulos, le dio instrucción a los discípulos que vinieran y enseñaran al pueblo de Israel mundialmente el arrepentimiento, porque sin el arrepentimiento no estamos en nada. Sin el arrepentimiento no podemos entender qué es la escritura, no podemos entender qué es la ley, no podemos entender lo que tenemos que hacer como israelitas. ¿Termina eso? Versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Escuchen bien, ¿qué más? No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Versículo 6. No la dejes y ella te guardará. ¿Escucharon eso otra vez? Primero te dijo, guarda mis mandamientos y vivirás. Ahora dice, adquiere sabiduría, inteligencia. No te olvides ni te apartes, o sea, no te desvíes de ¿qué? No te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y te guardará, y ella te guardará. Otra vez lo mismo, vivirás, te guardará, lee. Ámala y te conservará. Te conservará, continúa. Sabiduría ante todo. Dice, después que vas a agarrar, ¿cómo se llama? Vas a adquirir sabiduría, vas a adquirir inteligencia. Pero aquí el versículo 6 dice, ¿qué otra vez? 7, disculpa. Versículo 7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Eso dice, ante todo, de todo lo que vas a conseguir, ¿cómo se llama? Adquirir. Dice, sabiduría ante todo es lo que tienes que adquirir. O sea, es el entendimiento, la sabiduría y la inteligencia, ¿no? Eso te está explicando todo eso. Pero de todo eso, de las cosas que vas conociendo, tienes que poder entender, ¿cómo se llama? Claramente, para poder guardar y mantener esa sabiduría. ¿Lee? Dice, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Exactamente. Termina el 8. Versículo 8. Engrandécela y ella te engrandecerá. Exactamente, eso te dice. Todas estas cosas que estás adquiriendo de la ley no son para quitarte vida,
no son para ponerte en una situación negativa, sino que para exaltarte, o sea, para darte cosas positivas, para darte, ¿cómo se llama? Triunfos en tu vida. Vamos ahí a Oseas 4 y 6, vamos a ver qué es lo contrario, que de por sí la mayor parte de nuestro pueblo está debajo en esta situación. Este es el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿El mundo entero? Mi pueblo. Eso dice mi pueblo. Sabemos que el pueblo de Jehová es la nación de Israel. Eso dice los israelitas, mi pueblo, ustedes, indígenas, latinos, morenos que vinieron como esclavos a las Américas, que estamos dispersados por las 4 esquinas del mundo, y gente filipina, la nativa, la indígena. De por sí estamos en las 4 esquinas, gente del Caribe. Dice, ustedes, Israel, mi pueblo fue ¿qué? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Imagínense, el sacerdocio era como nosotros nos comunicábamos entre nosotros, los levitas, al Padre. Eso dice, ya que hiciste eso, te voy a desconectar, no te voy a escuchar. No voy a escuchar tus palabras. Detén eso y ve a Proverbios, tú sabes qué es, el 28 se me hace que es, y 9. Proverbios 28 y 9. Y así podemos entender esta escritura que dice esto, que es... Este es Proverbios 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Escucharon eso? Eso es lo mismo que estamos aquí. Regresemos a Oseas. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, que es la ley, yo te echaré del sacerdocio. Lee. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es lo que leímos en Proverbios. Así es. Es lo que estamos leyendo en Oseas. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento te dice lo mismo. Dice, tú eres básicamente a cual obedeces, a lo que tú obedeces, básicamente tú eres sirviente de ese poder. Lo vamos a leer en un instante. Ahora te dice, otra vez dice, porque mi pueblo se apartó de mi ley, de sus mandamientos, él también se apartó de nosotros. Y dice, se olvidó hasta de nuestros hijos. Ahora otra vez, no hay que desviarse, porque cuando nos desviamos es lo que sucede. Nos desviamos de la ley, de los mandamientos. ¿Qué pasa entonces? Conseguimos lo opuesto que nos estaba diciendo Proverbios 4. No hay seguridad, no hay vida. Imagínense aquí, estamos en California. Esta semana hubo tanta muerte, y no muerte, digamos que no amaneció la persona porque murió en su sueño, murió en su cama mientras dormía, sino que cosas graves. Creo que fue en Fullerton o Fontana, una de esas dos. Murieron una hija, su mamá y la hija, aparte de otras personas, en un accidente muy crítico. Ayer aquí en Inglewood pasó lo mismo. Una mujer tomó la luz y mató 7 personas. Y si ustedes miran video cómo sucedió eso, es algo muy grave. O sea, cosas que de por sí, si tú estás en ese lugar, no hay manera de escaparte. Y lo dijo un hermano, dice, en ese no hubo ni momento para arrepentir y pedir perdón al Altísimo. Significa que si nosotros no estamos en línea con el Altísimo, si cada vez nos estamos desviando y lo último que pensamos es en esta ley, Él cuando viene y nos quita la vida, no queda oportunidad de poder arrepentirse. Por eso es ahorita, tenemos que hacer eso ahorita mientras podemos. Vamos a 2 de Corintios 3, 6, 5. Porque nosotros pensamos que, ¿sabes qué? La vida de por sí es eterna, piensa a veces uno. Puede que no lo crea, pero así es como pensamos, que nunca nos va a pasar nada. Por eso muchos de nosotros no agradecemos en la mañana cuando damos otra vez a que nos permite amanecer el Altísimo, sino que empezamos con pensamientos negativos. Pero por eso dice la Escritura, constantemente mantente
en orden, mantente en línea con el Altísimo y da gracias todo por todas las, o sea, da gracias siempre por todas las cosas. Miren lo que dice aquí en segunda de Corintios. Capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos. Eso dice, examínense ustedes mismos. ¿Para qué? Si estás en la fe. ¿Escucharon eso? Si estás en la fe. Vamos a ver qué dice fe. Definición de fe. Creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. Creencia y esperanza personal de la existencia de un ser superior, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos. Religión significa es algo que practicas. Una religión es algo que crees y practicas constantemente. De normas, o sea, nuestra religión, la práctica debe de ser estos mandamientos. No que soy mormón, testigo de Jehová, que soy católico, que soy cristiano, no. Soy seguidor de las leyes de Dios, que viene siendo un cristiano verdadero, que viene siendo, somos testigos de Jehová por medio de ¿qué? De la ley de Jehová que seguimos. Es lo que es. Ahora te dice, otra vez vamos a terminar la definición, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesta que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Básicamente uno tiene que actuar y vivir esas creencias. No solo decir, oh, soy cristiano, creo en Cristo. Esa acción. Esa acción, exactamente. Eso otra vez, del principio que dice la Escritura. Versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. O sea, si estás viviendo, caminando, si estás actuando acuerdo a estos preceptos, viviendo acuerdo a estas leyes, estos mandamientos. Continúa. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conoces a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Escucharon eso? Vamos a ver qué dice, reprobado, ¿verdad? Reprobados. Pregunta. Son reprobados, significado. Dice, esa no es la definición. Reprobados. Que no se puede aceptar o es censurable. Condenado a las penas eternas por ir contra las leyes divinas. O sea, básicamente reprobate es la palabra en inglés, que significa que no puedes, o sea, estás completamente perdido de lo que debemos de hacer acuerdo a la Escritura. Dice, básicamente te rehusas a aceptar las leyes de Dios. Eso es lo que te está diciendo. Examínate, léelo otra vez. Examina. Segunda de Corintios 13 y versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Reprobaos a vosotros mismos. ¿O no os conoces a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Exactamente, eso dice, a menos que no puedas aceptar esta ley, lo que está escrito en la Escritura. Dame de ahí, vamos a Hechos 17 y 30. Hechos 17, versículo 30. Es muy necesario enfocarse en lo que la Escritura dice, porque cada quien tenemos opiniones. El hermano ahora, la clase que estaba en inglés, era opiniones vanas, ¿no? Sí. Todo el mundo, yo tengo una opinión, él puede tener una opinión, el vecino, la vecina, tu mujer, tu hijo, tu hija. Todo mundo ahora en día, en este mundo que estamos ahorita, las opiniones valen más que los hechos. Oh, sabes que yo opino que el cuerpo de la mujer
es de la mujer, y por eso la mujer tiene derecho de poder asesinar a su feto si no quiere ese niño. Está bien si quiere tener relaciones sexuales con cualquier persona, pero esa vida que permitió Dios que existiera o que exista en su vientre, ella tiene el derecho de asesinarlo. Esas son las opiniones vanas ahora en día de todo este mundo. Ahora hay la opinión que, ¿sabes qué? Opino que estos que ocupan droga, que utilizan las drogas, tengan un lugar sano y que no sea contra la ley a donde poder aplicarse sus drogas. Opino que una persona, un hombre o una mujer adulta de 40, 50 años que piense que en su mente es un niño, pueda tener relaciones sexuales con otro niño o con otra niña, una persona adulta. Y yo no estoy, estas son cosas reales que están sucediendo aquí en este mundo ahora en día, especialmente aquí en Estados Unidos. Las opiniones de cada persona, que no son hechos, sino que opiniones que causan y crean que más iniquidad en este mundo. Imagínense, lo último que dije, eso sí es algo que están ahí tratando de pasar, igual que todas las cosas que han pasado con el movimiento LGBTQ, la P que viene para pedofilia, así se dice en español, ¿no? Imagínense todo eso. Esas son las opiniones vanas. Aquí la escritura te dice, no andamos con eso. Lee eso, por favor. Este es Hechos 17 y 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Escucharon eso? Eso te está diciendo, mientras andábamos en ignorancia, Dios básicamente dice, ¿sabes qué? Ok, eso lo dejo en el pasado, porque digamos andabas en una situación de ignorancia. Pero acuérdense, la situación de ignorancia vino también por medio de nuestros antepadres que se alejaron, como leímos en Oseas 4 y 6. Mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Porque te alejaste del conocimiento, yo también me olvidé de tú y tus hijos. De ti y tus hijos. Entonces, no es para echarle la culpa a cualquier otra persona, a otra nación más que a nosotros y nuestra desobediencia. Pero ahora dice, ok, esos tiempos, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora dice, manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan. Es muy necesario enfocarse en lo que está mandando el Altísimo. Dame 31 también, por favor. Versículo 31. Miren esto, esta es la razón por cual lo tenemos que hacer. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón... Disculpa, con justicia, ¿no? Sí. Eso te está diciendo con justicia. Pass me that phone right there. Vamos a ver, porque tenemos que entender qué son estas palabras. Vamos a ver qué es el significado de justicia. Porque ahora en día, otra vez, opiniones vanas. La justicia que existe en este mundo no es justicia. Porque imagínense, cada gobierno crea su propia justicia. Dice, principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Calidad de justo, similar, equidad, rectitud. Todo eso en la escritura te lo explica. Vamos, detén eso ahí y vamos a Deuteronomio 6:25. Y vamos a regresar a esta escritura en el futuro ahora, pero vamos ahí solo para ver. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Escucharon eso? Esa es la definición de justicia. Dice, y tendremos justicia, o sea, algo justo,
cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro poder, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Las opiniones que yo piense, pues no es justo hacer esto y esto. Esa es mi opinión. Vamos a ver, ¿sabes qué? Disculpa a ti, tu opinión. Vamos a ver qué es lo que dice el libro. Y del libro, porque es nuestro libro de la Constitución, no solo de Israel, pero de todo el mundo, de ahí. Porque cuando va uno a la corte, pone la mano sobre la Biblia, ¿no? Y dice que va a decir la verdad y toda la verdad. Pero la Biblia no se abre, no se usa estas leyes para juzgar. Eso básicamente es una hipocresía, pero a la misma vez miren la potencia y el poder que la Biblia tiene, que a todo mundo le daban la mente, pensando que ese juicio de esa corte va a ser justa, cuando es completamente lo contrario. Otra vez leamos ¿qué fue? Hechos estábamos, ¿no? 17 y 31. Sí. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, por medio de la ley que está escrita, que es su ley, por aquel varón a quien designó. ¿Quién será ese? Nosotros los israelitos. No, pero por aquel varón. Jesucristo. Jesucristo. Eso dice, al que ya le había dicho como destino que iba a ser ese individuo. Imagínense, somos cristianos, dice todo el mundo. Cristo esto, Cristo lo otro, la sangre de Cristo. Pues ese mismo Cristo que pueda que ustedes estén refiriéndose, dice, ese varón va a venir a juzgar por medio de esta ley. Juicio justo. Entonces, si eso es lo que estamos leyendo en la Escritura, ¿no creen ustedes que es conveniente y necesario seguir las leyes? Obviamente. Termina. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es todo. Vamos ahí. Vamos a Jeremías 3 y 12. Acuérdense, vamos a tener que ser juzgados. Vamos a ser juzgados por medio de Cristo, por medio de esta ley. Entonces, si eso es lo que estamos leyendo, ¿por qué no actuar ahorita mientras podemos? Porque podemos morir en nuestro sueño. Podemos amanecer, tener un accidente, morir. Podemos amanecer, ir al trabajo, ser asaltados, balaceados, acuchillados y morir. Y ahí fue el fin de uno. Ahí fue el fin. Y dice, uno se mantiene en espera hasta el día de juicio, que es la segunda muerte, en el libro de Apocalipsis 20. Pero leamos ahí, por favor. Jeremías 3 y 12. Fuimos de Hechos, el Nuevo Testamento, para la gente que no cree en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento, si es algo diferente al libro de Hechos. Versículo 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte. Y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. ¿Escucharon eso? Dice, vuelve Israel. Dice, porque es conveniente para ti. Y dice, yo básicamente que es todo misericordioso, pero acuérdese, la misericordia, te lo está diciendo él mismo ahí, solo viene cuando tú regresas de tus malos pasos y regresas a ser una persona obediente, una criatura obediente, acuerdo a estas leyes. Vamos a ver que si estoy mintiendo o qué. Lee. Versículo 13. Reconoce pues. ¿Lees otra vez? Reconoce pues. Eso dice, tienes que reconocer. Antes de eso dijo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Ese no guardaré para siempre depende si tú ¿qué? Reconoces. ¿Reconoce qué? Reconoce pues tu maldad. Si reconoces tu maldad, si reconoces el pecado que has cometido, la iniquidad que has cometido. Eso dice, reconoce pues, para que pueda ser perdonado y sea olvidado el enojo contra ti. Reconoce pues tu maldad. Lee. Porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso
y no oíste mi voz, dice Jehová. Exactamente. Continúa. Convertíos, hijos rebeldes. ¿Escucharon eso? Se dice, conviértanse. O sea, cambien, hijos rebeldes. Lee. Dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Escuchen eso. Eso se ve medio raro a la gente que no entiende palabras. Esposo, o sea, básicamente es un contrato. El contrato está escrito por sangre. Cuando lo lees tú en Deuteronomio 24, creo que es. Te está explicando que ese contrato básicamente viene siendo en Jeremías 6 y 2, te compara la nación de Israel como una novia, o sea, una esposa. Por eso dice aquí, leo otra vez ese precepto, por favor. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad. Eso dice, el contrato está entre nosotros y él, y dice, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. O sea, en lugar, en Jerusalén, en la tierra santa, o sea, es la montaña, ¿no? Es en el reino del Altísimo. ¿Escucharon eso? Ahí claramente te está diciendo que no todo mundo va a poder entrar, porque no todo mundo, si ustedes miran alrededor, es obediente. Explicamos esto, damos el mensaje, es la ley. Mucha gente dice, la fregada con eso, yo no tengo tiempo para eso, yo nomás voy a vivir una vez, todo el mundo muere, hay que vivirlo al máximo. Ok, pues igual como dice él, solo ciertas personas, una fracción de la nación de Israel va a poder llegar a ¿cómo se llama? Al reino del Altísimo. Era todo, ¿no? Sí. Vamos de ahí, vamos a Hebreos 11:25. Hebreos 11:25. Porque muchos de nosotros miramos esto como que es una pérdida. Es una pérdida en sí de cosas negativas, de cosas carnales, que de por sí uno puede vivir sin esas cosas. Si uno entiende que al alejarse de ciertas cosas va acercándose más al Altísimo y a las promesas que le dio a nuestro antepadre Abraham, Isaac y Jacob, que son, si ustedes si leen la escritura, vale más todas esas promesas que cualquier cosa que se pueda ganar en este mundo. Por eso Jesucristo, cuando el diablo se le apareció después de los 40 días, 40 noches que había ayunado, y le dijo, de este mundo es tuyo entero, si me obedeces. Y le dijo él, aléjate, si de por sí este mundo y más ya es mío, ¿cómo me vas a dar tú algo que ya me pertenece? Y por medio de lo que ando haciendo ahorita en este instante, ya voy más cerca a que Dios me otorgue esas promesas. O sea, no tiene sentido. Como alguien que de por sí no tiene el poder te va a ofrecer algo que de por sí ya el Altísimo te lo prometió y te lo ha, ¿cómo se llama? Jurado, puede ser una palabra, que va a ser tuyo si lo obedeces. Veamos aquí, leamos. Hebreos 11:25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Escucharon eso? Se dice, es mejor vivir. Lee el principio otra vez, por favor. Escogiendo antes ser maltratado. Se dice, es mejor ser maltratado ¿con quién? Con el pueblo de Dios. Con el pueblo, o sea, obediente de Dios, que ¿qué? Que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Deleites qué? Deleites temporales. Para siempre. Temporales. Temporales, acuérdense eso. Son deleites temporales. Deleites temporales. ¿De qué? Del pecado. Del pecado. Vamos, quiero esta escritura también, detén eso. Es en el libro de Job.
Es el libro de Job 20 y versículo 5. Mira lo que dice Job 20 y 5. Otra vez estamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. A ver si algo cambia. Job 20 y versículo 5. Que la alegría de los malos es breve. ¿Escucharon eso? Eso dice, la alegría de los malos es breve. Eso es lo mismo que estábamos leyendo en Hebreos. ¿Termina eso? Y el gozo del impío por un momento. Exactamente. Eso, regresemos a Hebreos otra vez. ¿Lee eso otra vez? Hebreos 11 y versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio que Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Eso está hablando del pasado, ¿no? O sea, está hablando de los días de cuando salimos con Moisés de Egipto. Pero lo principal era aquí. Eso te está explicando. Acuérdense, Moisés estaba en la casa de los egipcios. Creció con los egipcios. Él fácilmente pudo estar en ese estatus y quedarse con los egipcios y tener todo, las riquezas, todas esas cosas. Todas esas cosas que ya de por sí tenía, él no le faltaba nada, pero prefirió, como dice la escritura aquí, alejarse de ellos y ir con su pueblo y guardar la Pascua y guardar los mandamientos y las leyes que está escrita aquí, porque acuérdense, ya lo hemos ¿cómo se llama? Cubrido, creo es la palabra, en clases anteriores, las fiestas solemnes, gracias, del Altísimo, que están en Levíticos 23. La Pascua siendo la primera del principio del año hebreo, o sea, religioso, como se puede conocer, la primavera. So, aquí te dice, él prefirió sufrir, porque acuérdense, anduvo huyendo por 40 años después de defender a un israelita. La misma gente israelita, o sea, nosotros mismos, como con Jesucristo, lo tratamos de acusar, y por eso él tuvo que correr y alejarse 40 años antes de regresar otra vez, después de 40 años de andar huyendo, regresar, ¿para qué? Para salvar a la misma gente por cual él andaba huyendo. Es un ejemplo que está hablando y habla dada la fe de todas las personas que están en las escrituras, pero esta es una. Otra vez, lee el 25. Escogiendo antes ser marchado. ¿Sabes qué? Empieza, disculpa, para poder entender 23. Versículo 23. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes, aquí es como en contexto todo, para poder entender un poco más, pero esto también no solo para Moisés, sino que está hablándonos a nosotros. En vez de estar aquí, digamos, mi hermano ha trabajado en la industria, ¿no? Fuera ya de artes, de música, de televisión, de películas, como se llame, como se quiera. ¿Quién está controlando y manipulando estas cosas? Es Job 9:24, el impío. El impío controla toda industria. Fácilmente mi hermano pudo haber quedadose en esa industria, ganar buen dinero, estar en un estatus muy alto, viviendo una vida según de clase alta,
pero al final del día uno sabiendo que todo eso es falso, que todas esas cosas son negativas y en contra del Altísimo. Eso dice, igual como Moisés, tú, cada persona, porque cada de nosotros hemos estado involucrados en ciertas cosas o podemos estar involucrados en ciertas cosas que de por sí nos da un estatus más alto de, pues, se puede decir, de riquezas en este mundo. Pero es mejor estar en esta situación, como fue Moisés con nuestro pueblo, para poder conseguir esas promesas que ya fueron prometidas, que vivir en esta ilusión, en este sueño americano por un instante, como leímos en Job 25, por una temporada, que es lo que va a decir aquí el 25 otra vez. Lee. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales. De los deleites temporales. Él sabía que si iba a gozar de esos deleites temporales, solo iba a ser por un tiempo, porque después el juicio iba a venir. Durante esos días de deleites, el juicio iba a venir. Es otra vez como leímos en Proverbios, de todo lo que detengas, de todo lo que andas adquiriendo, adquiere conocimiento, sabiduría y entendimiento, inteligencia. O sea, si somos inteligentes, significa que no vamos a estar entre medio del mundo pensando que el mundo va a ser el todo. Porque aquí la escritura te está diciendo, es por una temporada. Como el verano es una temporada, el invierno es una temporada, el otoño y la primavera es una temporada, no es para siempre. Así te lo está explicando, y eso es lo que uno empieza a entender cuando empieza a guardar estas fiestas solemnes del Altísimo. Te explica, cada fiesta cae en cada temporada y te da un conocimiento. Cada época te da un entendimiento, y mientras lo practicas más y más, te vas conectando más y más a lo espiritual del Altísimo. Pero termina 25 otra vez, por favor. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Exactamente. Vamos a Romanos 6 y 6, y vamos a leer un poco. Acuérdense otra vez, estamos hablando de no hay que desviarse, o sea, hay que mantenerse firme en lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer, que es estas leyes, practicar las leyes, vivir las leyes, conocerlas, entenderlas y enseñarlas al prójimo. Lee. Romanos 6 y 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cabal, eso está hablando ahora otra vez. Está hablando de Jesucristo y está hablando de nosotros. ¿Qué es lo que debemos, con todo lo que dijo en Proverbios, tener la inteligencia, el entendimiento, la sabiduría de por cuál fue la razón que Jesucristo derramó su sangre y qué es lo que conquistó él, que fue la muerte, y resucitó para estar sentado a la diestra del Padre? O sea, Jesucristo completó todo lo que nosotros tenemos que completar. Por eso dice esto la escritura otra vez. Lee 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Exactamente, eso dice, por medio de Jesucristo, nosotros también teníamos que haber sido muertos, o sea, teníamos que morir, el hombre viejo. O sea, uno no puede morir y resucitar como fue Jesucristo físicamente, pero lo podemos hacer espiritualmente, o sea, matar a ese hombre antiguo y ¿qué? Vivir nacer otra vez espiritualmente. ¿Sabes qué? Déjame agarro otra versión. Sí, vamos a continuar leyendo, pero déjame consigo la. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Exactamente, eso ahí te está dando más en detalle la explicación. Dice, para que el cuerpo del pecado, o sea, ese hombre, esa mujer antigua que estaba llena de pecado, ya no viva, sino que desaparezca. Lee.
Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Escucharon eso? Es lo que tenemos que hacer, que es lo que dice Juan cuando está explicando Juan 3:3, que hay que nacer de nuevo. Juan está diciendo, pero ¿cómo puedo regresar al vientre de mi madre? No, nacer de nuevo espiritualmente, mentalmente. Y eso también te proyecta físicamente en el futuro. Te miras, das una hora diferente de lo que estabas dando anteriormente, o sea, en esa vida pasada llena de iniquidad, pecado, maldad. Continúa. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Exactamente, eso es lo que está explicando ahí otra vez. Si morimos con Cristo, o sea, como Él murió por nuestros pecados. Él no tenía ningún pecado. Es la gran diferencia. Pero ahora si nosotros morimos, o sea, seguimos el ejemplo como cristianos de Jesucristo, dice, si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Exactamente, es lo que uno va entendiendo, la vida eterna. Porque ahora en el segundo juicio, la segunda muerte, uno si ha estado directo y no se ha desviado de esta ley, de este camino, sabe que la promesa ahí está, la promesa existe y estamos más cerca de recibir esa promesa que cuando estábamos pecando, que no teníamos ninguna oportunidad a esa promesa. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Es lo que tenemos que entender también, que uno no puede decir, ok, ya nací de nuevo, voy a seguir estas leyes, y a los 6 meses, ¿sabes qué? Voy a regresar al mundo y voy a seguirlo haciendo lo que estaba haciendo antes. No, dice como Jesucristo, morimos a ese hombre antiguo, esa mujer antigua, y tenemos que estarnos al día, tenemos que estar enfocados en esta ley. Porque dice, igual como Él murió una vez. Léelo otra vez. Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Exactamente, esa es la muerte de lo que está hablando. Incluso la Escritura cuando dice éramos, esclavos a la ley. Está hablando de todo eso. Incluso en Hebreos 10:1, 10:2 te dice que era una sombra de las cosas buenas que estaban por venir. O sea, la ley de sacrificio que está en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir, que fue Jesucristo. Por eso esa es la parte que anuló a cierto punto la ley del sacrificio. Porque lo anuló por medio de los animales que hacíamos, eso ya no lo hacemos, sino que dice ahora preséntate, creo que es en Hebreos 12, ¿no? Que te dice, preséntate tú como sacrificio vivo. Eso es lo que tenemos que hacer ahora en día. Tenemos que presentarnos nosotros mismos como ese sacrificio. Léelo, por favor. Desde Romanos 12 y versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional, imagínense eso. Eso es algo que, o sea, básicamente es digno, es lo digno, lo que tenemos que hacer como israelitas. Eso es ofrecernos ahora como sacrificios vivos. Eso fue lo que cambió del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que es lo que estamos leyendo. Lee. Versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Exactamente, otra vez, obviamente, gente que está siguiendo la ley,
gente que está viviendo por medio de la ley, o sea, obediencia. Cuando digo ley, pero acuérdense, ley, hay 5 categorías de leyes. O sea, no piense, la ley, nomás leer ley, significa toda ley. No, estamos hablando de, o sea, la obediencia, moralmente. ¿Cómo se llama? Civil, ¿no? Hay ley civil, moral, hay ley de dieta, hay ley de sacrificio y hay ley, ¿cuál es la última? Ceremonia. 5 diferentes categorías de leyes. Aquí está diciendo que tenemos que ser obedientes, o sea, tenemos que vivir por medio de esas leyes. La única ley que cambió fue de matar animalitos. Ahora nosotros, nuestro cuerpo, tenemos que presentarlo como sacrificios vivos. Continúa. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estés bajo la ley, sino bajo la gracia. Exactamente, entiendan ahí. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo esa ley de sacrificio que hacíamos algo mal y teníamos que ofrecer un venado, un ternero, un toro, una vaca, un cabro. No. Dice, ahora estás sino bajo la gracia. La gracia que fue otorgada por medio de Jesucristo, que leímos anteriormente. Si Él murió, nosotros tenemos que morir a ese hombre antiguo de maldad, lleno de maldad e iniquidad, y vivir en obediencia para Dios. Es lo que te está diciendo aquí. Leamos 15, vamos a terminar al 18. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Ahí te está dando claramente, acuérdense, estamos leyendo lo que escribió Pablo, ¿no? Sí. Y las escrituras de Pablo, mucha gente tiene dificultad entendiendo. Acuérdense, cuando él estaba escribiendo esto, era cuando otra vez nos estábamos separando de esa ley antigua de sacrificio por medio de animales y nos estábamos moviendo a la misericordia, o sea, la gracia que fue otorgada por Jesucristo. En esos días habían fariseos, essenes, habían, sacarios, o sea, había muchas sectas de israelitas y todo el mundo estaba por todos lados. Él estaba hablando a las personas que pensaban que se tenía que guardar todavía la ley de el sacrificio de los animales. Él dice, ¿qué vamos a decir entonces? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, estaba dando el entendimiento, porque ustedes saben, Israel es de voladas. Eso significa que pues no tengo que hacer eso ya para nada entonces. ¿Qué es lo que pensamos ahora como religiosos, o sea, como cristianos, católicos y esto y lo otro? No, hermano, la ley ya no se sigue. Fuimos librados, Jesucristo nos libró de la ley. Sí, hermano, nos libró de la ley del sacrificio de animales. Y ahora nuestros cuerpos son presentados como sacrificios vivos. No, que tú no entiendes. Estamos leyendo. Aquí otra vez te dice, léelo otra vez, 15. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Eso dice, no, en ninguna manera. No se confundan. Dice, no, espérense un momento. No vayan a pensar que ahora el pecado y pecar es libre, como piensan nuestras instituciones aquí, que mucha de nuestra gente sigue. Lee. Versículo 16. ¿No sabes que si os sometes a alguien como esclavos para obedecerle? Esto es lo que estaba hablando, me estaba refiriendo anteriormente. Miren lo que va a decir la escritura otra vez. Al cual poder tú te sometas, a ese poder tú estás sirviendo, a ese poder tú eres obediente. Léelo otra vez. ¿No sabes que si os sometes a alguien como esclavos para obedecerle, sos esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte? Escuchen bien. Ahora al que obedeces, cualquier poder a cual tú te sometes como esclavo a obedecer, porque vas a ser o esclavo de ¿qué? Del pecado, que es lo que dice aquí, y a la muerte, ¿o qué? Sea del pecado para muerte o
o sea de la obediencia para justicia. Obediencia para justicia. Es los únicos poderes que podemos nosotros, servir. O vamos a servir a la desobediencia y vamos a ser esclavos de la muerte, o vamos a obedecer y recibir justicia. Es lo único que puede uno recibir. Eso tenemos que entender qué es lo que tenemos que estar haciendo. Otra vez, no hay que desviarse. Leo otra vez el 16, por favor. Versículo 16 es pregunta. ¿No sabes que si os sometes a alguien como esclavos para obedecerle, sos esclavos de aquel quien obedeces, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Exactamente. Ahí te está diciendo exactamente lo que estaba diciendo. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Termina 17. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Exactamente, eso te está diciendo. Pero ahora acuérdense, cuando eras esclavo, ahora te has sometido a esta doctrina, o sea, a esta enseñanza, como leímos en Proverbios 4, de obedecer. Lee. Versículo 18. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Exactamente, eso ahí te está explicando. Ahora te alejaste de eso, ahora tú eres un siervo de la justicia, que es lo que tenemos que estar en mente. Vamos a hacer una clase solo en eso para poder entender que si la ley ya no se sigue o la ley se sigue. Lo acabamos de explicar ahorita, la escritura, no nosotros, la escritura te lo está explicando. Pero como lo entendemos en el mundo, imagínense, ¿qué es la consecuencia de no seguir leyes? De andar y estar fuera de orden. Es caos, desorden, muerte, iniquidad. ¿Por qué va a mandar Dios a Jesucristo a venir a morir para caer otra vez en desgracia? ¿Qué tienes? A Romanos 7 y 7. ¿Qué diremos pues? Cabal. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Exactamente. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Exactamente, y sigue la lista, ¿no? Por eso tenemos que enfocarnos. Mientras nosotros estamos aquí a la izquierda, no. Tenemos que ponernos otra vez en enfoque y ir recto en el camino de estas palabras. Tenía Deuteronomio 6:25 para explicar la justicia, pero ya lo cubrimos. Vamos a Ezequiel 18 y 30. Faltan unas cuantas nomás. Ezequiel 18, versículo 30. Ezequiel 18, versículo 30. Otra vez, vamos al Antiguo Testamento. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. ¿Escucharon eso? Otra vez, léelo. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. O todo mundo. Oh casa de Israel. Otra vez, Israel, Israel, Israel. Lee. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. ¿Escucharon eso? Eso dice, si ustedes quieren una oportunidad, aléjense de toda esa iniquidad, de toda esa maldad, y ¿saben qué? Si se alejan, significa que eso ya no existe en sus seres, que es lo mismo que leímos ahorita en Romanos. Dice, ya moriste al pecado, eres una criatura nueva, a la obediencia. O sea, eso nada ha cambiado. Nada ha cambiado de Ezequiel, de Génesis, de Deuteronomio, a Romanos, a Apocalipsis. Ustedes pueden anotar Apocalipsis 22 y 14, te dice lo mismo. Si sigues estos mandamientos, entonces ¿sabes qué? Vas a conseguir un puesto en el reino de Dios. Aquí otra vez te dice, convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades. Dice,
no os será la iniquidad causa de la ruina. Eso básicamente otra vez lo que leímos anteriormente en Proverbios. Vas a tener seguridad, vas a tener vida, vas a estar estable. Completamente lo contrario del caos. Ok, so vamos de ahí, vamos a Romanos 15, 4. Es el libro de Romanos, capítulo 15 y versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Cuándo se escribieron? Para nuestra enseñanza las cosas que se escribieron antes. ¿De qué están hablando aquí? Del Antiguo Testamento. Para toda mi gente que dice, oye, eso no está en el pasado, ya no importa, ya no. ¿Cómo vas a entender el Nuevo Testamento si no crees en el Antiguo Testamento? Es una estupidez, es algo ignorante decir eso. Pero otra vez, vanas opiniones o opiniones vanas. Dice sí otra vez, léelo de principio. Porque las cosas que se escribieron antes en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. Está explicando para qué se escribieron. Lee, ¿para que las ignoráramos? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Exactamente, eso dice, no, se escribieron para nuestra enseñanza, para que a fin de por la paciencia y la consolación de las Escrituras tuviéramos una esperanza. Acuérdense de eso. O sea, no nos podemos olvidar de la Torah, de los profetas, de la historia de nuestros antepadres. Porque sin eso no podemos entender el Nuevo Testamento. No podemos entender lo que está hablando, de lo que está hablando Pablo. Pero vamos ahí, vamos a Isaías 55. Otra vez lo que estábamos hablando al principio, que cuando ese impacto nos pega, o esa bala, o ese cuchillo, o lo que sea, ese ataque al corazón, es muy tarde. Es muy tarde para pedir perdón al Altísimo. Hay que buscarlo mientras se pueda. Mientras estamos aquí, mientras estamos en una situación, se puede decir, buena. O sea, estamos en nuestros sentidos, estamos con ¿cómo se llama? Con salud. No esperarse hasta cuando uno cae. Ya al caer ya está en el pecado. O sea, tenemos que buscarlo mientras podamos. O sea, no en la desgracia, no solo en los tiempos malos, sino que siempre, y mantenernos enfocados y no desviarnos. Lee 55 y qué? 6. Isaías 55, versículo 6. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Exactamente, eso hay que buscarlo mientras se puede. Estamos escuchando una clase, tenemos una Biblia. Hay que olvidarse de los amigos, de las amigas, todo eso. No es decir olvidarse completamente, porque obviamente tenemos que enseñarle este mensaje a ellos también, pero enfocarnos en lo que es de nosotros, ser obediente, o sea, obedecer al Padre, que es lo que es necesario, que es lo que Él requiere, hacerlo para poder, ¿cómo se llama?, formar una fundación fuerte, para poder estar estables y no desviarnos y poder ayudar al prójimo. Porque sin eso vamos a ser seres inestables. Que en cualquier cosa que se presenta, como dice la Escritura, el simple cree en todo, lo cree todo. No podemos ser personas simples. Que ocupas esto porque si no te vas a morir. Que ocupas tantas porciones, raciones de esto, porque si no te va a regresar la enfermedad y te va a consumir. Cuando puedes ver a cierta gente que nunca tomó esa medicina y están más saludables que los que han tomado 1, 2, 3, 4 porciones de esa según medicina. Ustedes saben de lo que estoy hablando. De eso y de todo lo demás. Imagínense lo que está pasando ahorita con esta otra, viruela del chango. Dice la gente, ¿cómo fui que me pegó esta viruela? Y explican
es lo mismo, y enseñan que en junio entero, el mes de junio, de la, ¿cómo se llama? De la, ¿cómo se dice? Pride, el junio, el orgullo, estuvieron en medio de todos los orgullosos, ¿no? ¿Qué otra razón? O sea, es medio chiste, pero o sea, ¿cómo? Exactamente, es la justicia. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es lo mismo que está diciendo la Escritura. Tenemos que enfocarnos y no desviarnos de lo que está diciendo. Vamos de ahí, vamos a Juan 15:3. Nos dice la Escritura: busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Miremos lo que dice Juan 15:3. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Escucharon eso? Estamos hablando de enfermedades y de todo, ¿no? Dice, ustedes van a ser limpios por medio de las palabras que ya hemos enseñado. Lee. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Exactamente, ajá. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Escucharon eso? Así es de fácil. Dice, por medio de la palabra somos limpios, somos nuevos seres. Y si nos mantenemos fijos en ese camino, entonces él dice también vas a poder dar frutos positivos. Frutos que obviamente es tu nación que estás enseñando, tus hijos, tu esposa, tu hermano, tu hermana. Y empiezan a vivir de una manera justa, de una manera sin tantos problemas. ¿Por qué? Porque ya la iniquidad la estás dejando, el pecado lo estás dejando. Eres una criatura nueva por medio del Altísimo, por medio de Jesucristo, por medio de las personas en tu nación que también se han reformado. Vamos de ahí, vamos a Hechos 8:22. Es el libro de Hechos, capítulo 8 y versículo 22. Hechos dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Escucharon eso? Dice quizás sea perdonado. O sea, porque Dios no anda con rodeos como hacemos ahora en día. Sabes que disculpa, hermano, y adentro en la mente, no lo aguanto, no lo soporto. Sí, disculpa, está bien, todo está bien. Y detrás ahí, entre medio de los dientes, no. El Altísimo dice, mira, vas a tener que ser sincero. Si eres sincero, se te va a aceptar, pero si no, no. Léelo otra vez. Versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Exactamente. ¿Por qué? Porque Él conoce la realidad de tu pensamiento. Puedes decir perdón, puedes decir, sabes que me arrepiento, pero al final del día, lo contrario. Tu pensamiento, tus acciones es completamente lo contrario. Entonces, ¿de qué? O sea, son palabras que no tienen ningún valor. Por eso es necesario, como dice también el Nuevo Testamento, cualquier cosa que hagamos, hacerla en honestidad del corazón. Si no, mejor no hacerla. Cabal, con humildad. Vamos de ahí, vamos a Juan 3:19. Juan 3:19. Este es el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Exactamente, eso es lo que está hablando. Juan 3,
todo el mundo lee el 16, lean todo el capítulo. Y aquí te dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz. Ahorita la luz ha sido presentada esta tarde, este día de reposo. Pero ¿sabes qué? No, yo prefiero ir al antro para ver cuál mujer me puedo llevar a la casa. Mañana regreso otra vez. Voy a hacer un poco de cocaína, de marihuana, de licor, de no se diga qué más ahora en día. Píldoras, tanta cosa, ¿no? O, ¿sabes qué? Me gusta la violencia. Voy a ir aquí para poder ver en qué me meto, en qué maldad hago contra mi prójimo. Todas estas cosas es la oscuridad, las tinieblas que nuestro pueblo prefiere estar involucrado que estar en esta ley y guardando de por sí ahora el día de reposo y conectándonos más a nuestros antepadres justos para poder ser personas justas y poder superar la nación. Eso dice, las tinieblas es lo que prefiere nuestra gente que la luz. Lee, porque sus obras eran malas. Lee 20. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Exactamente eso. Uno está entre medio de cada de personas que viven por medio de esta justicia. Así, si yo ando en un camino negativo, mi hermano no se tiene que morder la lengua. ¿Sabes qué? Hey, la estás regando. Tienes que hacer esto y esto. Esto es contra la ley. Cambia ese camino que estás, en lo que estás ahorita. Incluso situaciones mentales que a veces pasamos, que nos enfocamos, como depresión, como ansiedad, como enojo, como, ¿cómo se llama? Lust, ¿cómo se dice lust en español? O sea, cosas innecesarias que deseamos. Todas estas cosas uno lo tiene que poder corregir al prójimo para que se aleje, porque acuérdense, todas esas cosas son espíritus negativos que nos tenemos que alejar. Eso es lo que está diciendo la escritura aquí. El que le gusta la oscuridad se mantiene lejos y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas o sea corregidas. El justo hace lo contrario. El justo anda entre medio de personas que lo van a corregir para no desviarse del camino. Vamos a Juan 3 y 3. Lujuria, cabal. Juan 3 y 3 y vamos a terminar con segunda de Esdras. Este es el libro de Juan 3 y versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Exactamente eso. Cualquier cosa que nosotros creamos que vamos a llegar, que sabes que se murió mi primo, mi tía, y están ahí, están en el cielo ahora. Esa es ficción, esa es una película de ficción, eso es un pensamiento de ficción, o sea, es falso. Eso no es lo que dice la escritura. Solo porque tú falleciste no significa que estás y has sido aceptado por Dios y estás sentado esperando con ellos, con los justos de la escritura, del pasado. No, te dice, si vas a ser juzgado por tus obras, si lo único que hiciste en esta vida fue iniquidad, maldad, cosas negativas, cosas contra Cristo, anticristo, entonces obviamente tu juicio va a ser que tu resultado va a ser lo contrario del reino de Dios. El libro de Esdras, capítulo 16, versículo 67. He aquí, Dios es el juez, le temen. Dejar apagado de sus pecados y olvidar sus maldades. Aquí te está diciendo, tienes que dejar, o sea, olvidar, no ver para atrás, no regresar, no pensar en esas cosas, porque si no te van a traer otra vez y vas a terminar otra vez en el pecado. Eso dice, aléjense. Lee. Para meterse no más con ellos para siempre. ¿Para mientras? Para siempre. Eso dice, hay que dejarlos, o sea, totalmente. Hay que dejar eso totalmente para no regresar. Lee. Así será,
Dios llevará adelante y liberarte de todo problema. Exactamente. So, si uno todavía está estancado, si está estancado en esos pecados, no vas a salir de nada. En inglés la palabra es mero. Le dice que ya no tienes que estar involucrado en nada de eso. So dice mero. Interfere in or busy oneself unduly with something that is not one's concern. O básicamente estar involucrado con algo que no es algo, o sea, de tu, que no debe ser considerado por ti, o sea, que no te va a traer nada bueno. Entrometerse, gracias. Ajá. Intrometerse, o sea, no hay que entrometerse en el pecado, porque si no al final del día te va a desvielar y vas a desviarte de lo que debe de ser el enfoque, que es esta ley, para poder recibir las promesas que Él nos prometió desde el principio. Pero otra vez, familia, espero que les sirva de algo esta lección. Nos despedimos y hasta la próxima. Shalom.